Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu rincón favorito para descubrir los secretos mejor guardados de las series turcas. Estoy muy emocionado de tenerlos hoy conmigo, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, los tendrá al borde de sus asientos. Hoy vamos a desenterrar los rumores, las teorías y, en la medida de lo posible, las verdades detrás de una de las rupturas más comentadas en el mundo de las telenovelas turcas, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos ese momento, ¿verdad? Hande y Kerem, la pareja dorada, el romance que floreció en el set de Sen Kalkam, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en muchos cuentos de hadas, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Su separación, que llegó en el punto álgido de su fama, dejó a muchos fans devastados y, por supuesto, dio pie a un sinfín de especulaciones. Hoy vamos a explorar una de las teorías más persistentes y sensacionalistas que rodean su ruptura, la supuesta infidelidad. Pero ojo, vamos a abordarlo con la seriedad y el respeto que el tema merece. No vamos a lanzar acusaciones sin fundamento, sino que vamos a analizar la información disponible, los rumores que circularon y el contexto en el que se produjo todo. Antes de que nos adentremos en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. No se lo querrán perder. Ahora sí, preparen sus palomitas porque la función está a punto de comenzar. Vamos a empezar hablando un poco más sobre Sen Kalkam. Esta serie, una comedia romántica ligera y encantadora, fue la chispa que encendió la llama entre Hande y Kerem. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat traspasó la pantalla, creando una conexión palpable que enamoró al público. La trama, centrada en un contrato de compromiso falso que termina convirtiéndose en amor verdadero, era irresistiblemente adictiva. La serie capturó la atención global, siendo doblada y transmitida en numerosos países, consolidando su estatus como un fenómeno cultural. La banda sonora, la moda mostrada en la serie y hasta los lugares de rodaje se volvieron tendencias, demostrando el enorme impacto que tuvieron Hande y Kerem como pareja. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la supuesta infidelidad? Bueno, como suele suceder en estos casos, la intensidad de la relación en pantalla a menudo se confunde con la realidad. La presión mediática sobre Hande y Kerem era inmensa. Cada gesto, cada mirada, era analizado y amplificado por la prensa y los fans. Esta constante vigilancia, unida a la carga de trabajo extenuante, pudo haber contribuido a la tensión que eventualmente llevó a la ruptura. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando cada detalle de sus vidas, desde sus apariciones públicas hasta sus interacciones en redes sociales. Este nivel de escrutinio público, aunque halagador en cierta medida, también debió ser una fuente de estrés considerable para ambos actores. Es importante recordar que la vida de los actores de telenovelas turcas no es siempre glamour y alfombras rojas. Las jornadas de rodaje son largas y exigentes, los compromisos promocionales son constantes y la presión de mantener una imagen pública impecable es abrumadora. En este contexto, mantener una relación personal estable puede ser un desafío enorme. El ritmo de producción de las series turcas es notoriamente acelerado, con equipos trabajando incansablemente para cumplir con los plazos de entrega. Esto deja poco tiempo para la vida personal y el descanso, lo que puede generar conflictos y tensiones en las relaciones. Además, la industria del entretenimiento turco es altamente competitiva, y los actores a menudo se ven presionados a mantener una imagen pública perfecta para asegurar su continuidad laboral. Uno de los rumores más fuertes que circularon tras la separación fue el de una supuesta infidelidad por parte de uno de los dos. Específicamente se hablaba de que Kerem había tenido una relación con otra actriz durante el rodaje de la serie. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas concretas que respaldaran esta afirmación. La información provenía, en su mayoría, de fuentes anónimas y de allegados que, obviamente, no podían ser verificados. Se llegó a mencionar el nombre de una CEO estrella en particular, pero tanto Kerem como la actriz en cuestión negaron rotundamente cualquier implicación romántica. Estos rumores, sin embargo, se propagaron rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación, alimentando la especulación y el debate entre los fans. La falta de información oficial y la opacidad en torno a la ruptura solo contribuyeron a la proliferación de teorías y conjeturas.
Otra serie que ha estado envuelta en rumores de infidelidad, aunque en un contexto diferente, es Sadakat Sith, la adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. En este caso, la infidelidad es el tema central de la trama. Cansu Dere interpreta a Asia, una exitosa doctora cuya vida da un vuelco al descubrir que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. Sadakat Sith se convirtió en un fenómeno de audiencia, generando conversaciones sobre la infidelidad, el empoderamiento femenino y las consecuencias de la traición. La serie puso de manifiesto la crudeza y el dolor que pueden causar las relaciones extramatrimoniales, explorando las emociones de los personajes de una manera realista y convincente. Sadakat Sith es un drama intenso y adictivo que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una relación y en una familia. La serie ha generado debates acalorados sobre la moralidad, la confianza y el perdón. Aunque en este caso la infidelidad es puramente ficción, la serie ha resonado con el público porque refleja una realidad dolorosa que muchas personas han experimentado. La serie también aborda el tema de la venganza y la justicia, mostrando cómo Asia lucha por recuperar su vida y castigar a aquellos que la han lastimado. La complejidad de los personajes y las intensas actuaciones hicieron de Sadakat Sith una de las series más comentadas y aclamadas de la televisión turca. En el caso de Sadakat Sith, los actores han hablado abiertamente sobre la complejidad de interpretar personajes envueltos en situaciones tan difíciles. Cansu Dere ha mencionado en varias entrevistas que se sintió muy conectada con el personaje de Asia y que se esforzó por transmitir la vulnerabilidad y el dolor que experimenta una mujer traicionada. Kanezin Doruk, por su parte, ha reconocido que interpretar a un personaje infiel fue un desafío moral, pero que se sintió obligado a mostrar la complejidad de las motivaciones de Volkan. La serie además ha sido elogiada por su guión inteligente y su dirección impecable, que han sabido mantener al público enganchado de principio a fin. Volviendo a Hande y Kerem, es importante señalar que ambos han mantenido un silencio prudente sobre los motivos reales de su ruptura. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de infidelidad. En lugar de alimentar la polémica, han optado por mantener su vida privada al margen del foco mediático. Esta actitud, aunque frustrante para algunos fans, demuestra madurez y respeto mutuo. Ambos actores han priorizado su bienestar personal y profesional, evitando caer en el juego de la prensa sensacionalista. Es cierto que después de la separación, ambos han sido relacionados con otras personas. Se ha rumoreado que Hande ha tenido un romance con el actor KANYLDRM, mientras que Kerem ha sido vinculado a varias figuras públicas. Sin embargo, ninguno de estos rumores ha sido confirmado por los propios interesados. Estas especulaciones, aunque inevitables en la vida de los famosos, demuestran lo difícil que es para los actores mantener su vida privada al margen del ojo público. Una serie que nos permite reflexionar sobre la presión social y las expectativas en las relaciones es Kiral Kask. Si bien no trata directamente sobre infidelidad, la trama gira en torno a un contrato y a una relación que comienza de manera artificial. Defne, una joven camarera, acepta una oferta para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero. La serie explora cómo las presiones externas pueden afectar las decisiones que tomamos en el amor y cómo la búsqueda de la felicidad puede verse obstaculizada por las expectativas sociales. Kiral Kask es una comedia romántica que explora los límites entre el amor verdadero y la conveniencia. La serie plantea preguntas interesantes sobre la autenticidad de las relaciones y sobre cómo las presiones externas pueden influir en nuestras decisiones. Aunque la trama es ligera y divertida, también toca temas profundos como la honestidad, la confianza y la búsqueda de la felicidad. La serie además ha sido elogiada por su banda sonora pegadiza y sus personajes entrañables, que han conquistado el corazón del público. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y las expectativas del público pudieron haber contribuido a la ruptura, incluso si no hubo infidelidad de por medio. La constante vigilancia, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la dificultad de separar la vida personal de la profesional pudieron haber afectado su relación. La fama puede ser un arma de doble filo, que brinda oportunidades y reconocimiento, pero también impone cargas y desafíos a la vida personal. Otra serie que explora las complejidades de las relaciones, aunque con un tono más dramático, es Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak, es un thriller psicológico que explora las obsesiones, los deseos y las traiciones. La trama gira en torno a Kan Mañay, un famoso psiquiatra que se obsesiona con Duru, una joven bailarina.
Fi es una serie que desafía al espectador a reflexionar sobre los límites de la moralidad y la ética en las relaciones interpersonales. Fi es una serie oscura y provocadora que explora los límites de la moralidad y la ética. La serie plantea preguntas difíciles sobre el poder, el control y la manipulación en las relaciones. Aunque la infidelidad no es el tema central, la serie muestra cómo las obsesiones y los deseos pueden llevar a las personas a tomar decisiones destructivas. La serie además se caracteriza por su estética cuidada y su ritmo narrativo envolvente, que mantienen al espectador en tensión constante. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que al final, solo ellos conocen la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo, pero no siempre reflejan la realidad. Es posible que la infidelidad haya sido un factor en su ruptura, pero también es posible que haya habido otras razones, como la presión mediática, las diferencias personales o simplemente el desgaste natural de la relación. La verdad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja de lo que se percibe desde fuera. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem dejó una profunda huella en el mundo de las series turcas. Muchos fans todavía anhelan una reconciliación, pero parece que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande está enfocada en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem también está trabajando en nuevos proyectos. Ambos actores han demostrado ser talentosos y versátiles, y han logrado construir una sólida trayectoria profesional después de su separación. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y vulnerables. La presión mediática, las expectativas del público y las dificultades de la vida personal pueden afectar a cualquier pareja, sin importar lo famosa que sea. La clave para mantener una relación sana y duradera radica en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Hemos analizado los rumores, las teorías y las posibles causas de la ruptura de Hande y Kerem, centrándonos en la teoría de la infidelidad. Pero como hemos visto, la verdad es probablemente mucho más compleja y multifacética. Al final, solo ellos conocen la verdadera historia. Lo importante es recordar que los famosos también son personas con sentimientos y emociones, y merecen respeto y privacidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la infidelidad fue un factor en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué otras series turcas les han hecho reflexionar sobre las relaciones y la infidelidad? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún nuevo vídeo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo grande.